Oremos para comenzar. Señor, gracias por este día. Gracias por esta preciosa iglesia que es tu iglesia. Gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos para escuchar la palabra cada semana. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de este regalo que tenemos. Y siempre tener la idea de que nosotros no solamente recibimos la palabra, no solamente recibimos esta enseñanza para que nos edifica y nos ayuda, pero también, Señor, es una responsabilidad llevar lo que estamos aprendiendo y ser luces en el mundo y predicar el evangelio a los demás para que más personas puedan conocerte y realmente estar en una relación correcta contigo. Hay muchas personas, hay millones de personas en Cali que están robándote de tu gloria, no poniendo su confianza en cosas creadas, no en el Creador. Así que úsanos como una luz en la ciudad para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a terminar con nuestro estudio de más profundidad sobre el tema de la profecía, y en las próximas semanas vamos a comenzar con las lenguas. ¿Por qué? Porque eso es el tema del capítulo 14 de 1 Corintios. Está hablando de los dones espirituales y que debemos buscar lo que es más edificante. Y en la iglesia en Corinto lo que estaba pasando es que las personas estaban obsesionados con dos dones en particular: la profecía y las lenguas. ¿Y por qué? Porque la profecía y las lenguas son más como llamativos. Entonces ellos querían como enfatizar eso. Mira, tengo una profecía, mira, tengo lenguas. Y estaban perdiendo por completo el punto de los dones, que principalmente es utilizar mi don para la edificación de los santos. Entonces hoy en día vemos la misma cosa. Hay iglesias que están obsesionadas con la profecía y con las lenguas y están completamente perdiendo el punto de los dones, que es lo que es edificante. Ese es el contexto donde estamos en esta serie. Pero yo entendí también que hablando de la profecía, pues muchas de ustedes quizás tienen un concepto de la profecía que no es un concepto bíblico. Porque lo que pasa hoy en día realmente no es profecía como la Biblia menciona, sino es algo diferente. Entonces queremos aclarar qué realmente es la profecía y qué son las pruebas que hablamos la semana pasada, qué son las pruebas de que es una profecía verdadera. Y en el primer mensaje de este seriecito de 3 sermones definimos el don de profecía, qué es y lo que no es. Y sigo utilizando obviamente la palabra, pero un libro que ha sido muy útil para mí ha sido el libro El don de profecía es para hoy. Eso es un libro que solamente existe en inglés, fue escrito por un profesor mío en el seminario, pero es muy bueno. Entonces, ¿qué es la definición de profecía que tenemos? La profecía es un discurso inspirado de una manera milagrosa por el Espíritu, basado en una comunicación reveladora directa de Dios, que a menudo incluye información que no podría haberse conocido de forma ordinaria y humana, y que con frecuencia, aunque no siempre, contiene predicciones sobre el futuro. La naturaleza de la profecía, si ustedes dicen que no, yo no tuve tiempo de escribir todo eso, está bien, tenemos ya 2 sermones grabados donde lo pueden recibirlo con más lento, ¿no? Pero la profecía verdadera es necesariamente sobrenatural y milagrosa por naturaleza. Un profeta verdadero es un portavoz escogido de Dios. Cuando el profeta habló, fue Dios hablando a través de él. Sus palabras eran tan autoritativas y tan como obligatorias, digamos, como si fuera Dios mismo hablando. Y una característica clave de la profecía verdadera
es que va a tener mucha importancia hoy, es que porque hoy vamos a ver si el don de profecía sigue activo o sigue vigente hoy. Pero una cosa es que la profecía siempre estaba conectada con revelación nueva divina. Es decir, Dios seguía revelándose a través de las profetas. Y la última semana, la semana pasada, examinamos los peligros conectados con la profecía y cómo Satanás a lo largo de la historia ha tratado de distorsionar la palabra de Dios o la revelación de Dios, levantando falsos profetas, sus propios profetas de Satanás. Él sigue haciendo esto hoy en día, exactamente como Dios o como Jesús predijo. Mateo 24:11, Jesús dice: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañará. Entonces eso es normal, eso es exactamente lo que Jesús predijo. Y también por eso todavía sigue aplicable hoy la advertencia de Juan en 1 de Juan 4:1. No creen a todo espíritu, sino prueban los espíritus para ver si son de Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando habla del espíritu, detrás de cualquier profeta o persona hablando por parte de Dios es un espíritu, el Espíritu Santo o un espíritu falso. Y él dice, necesitamos probar los espíritus para ver si realmente es de Dios o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues afortunadamente, como una medida de guardar la verdad divina, Dios nos ha dado pruebas para examinar si un profeta es genuino o no. Eso es porque ¿por qué tenemos pruebas? Porque si alguien puede estar hablando directamente por parte de Dios, y cualquier persona puede decir eso, Dios me dijo, y comenzamos a decir, bueno, sí, pues yo no tengo ninguna manera de probar eso, así que quizás Dios sí lo dijo. Entonces, claro, tenemos las escrituras, pero si alguien comienza a dar profecías fuera de las escrituras, ¿cómo es que vamos a saber si Dios está hablando o no? Y Dios nos ha dado pruebas, porque es muy fácil decir, Dios me dijo. Entonces, la primera prueba que hablamos la semana pasada fue ellos, pues yo cambié el orden un poquito, pero está bien, igual voy a mencionar los 4, pero la primera prueba es: ¿enseñan la sana doctrina? Si tú quieres saber si un profeta es verdadero, es realmente del Espíritu Santo, de Dios, ¿enseñan la sana doctrina? Deuteronomio 13:1-5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado. Mira, es que a veces las profecías hoy en día se pueden cumplir. Eso es algo que debe asustarnos, porque muchas personas dicen, no, pero profetizaron y se cumplió. No, profetizaron, pero fue real lo que dijeron. ¿Y sabes qué? Moisés en Deuteronomio 13 dice, a veces eso puede pasar. Pero el hecho que dicen algo correcto no significa que son verdaderos. ¿Por qué? Pero si lo que dicen cumple, pero dicen, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta. Versículo 5, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Es decir, si alguien profetiza bien, pero están enseñando falsas doctrinas en sus ministerios, o están tratando de llevarte a un Dios que realmente no es el Dios verdadero, no debes ni puedes escuchar a la persona. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos sana doctrina o falsa doctrina? Básicamente, si alguien que es un supuesto profeta
supuesto profeta, está diciendo, haga tal cosa y va en contra de la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva, digamos, si ustedes recuerdan eso, la voluntad que Dios ha revelado en su palabra, este profeta es falso. Solamente esta prueba elimina básicamente todos. Aún los que que a veces tienen profecías correctas. Por ejemplo, pensando en María Luisa Piraquive y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Quizás ustedes conocen o han escuchado de ese grupo. Es una iglesia grande que enfoca casi todo su ministerio gira en torno de la profecía. Esta iglesia falsa enseña el evangelio de prosperidad, que mujeres pueden ser pastoras. Mejor dicho, María Luisa Piraquive es como la portavoz de todo el movimiento, es una mujer enseñando constantemente. Ellos creen que los cristianos pueden alcanzar perfección en esta vida. Enseñan un tipo de perfeccionismo. Que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo después de la salvación, donde uno puede hacer más cosas adicionales. Que nuestras obras inclusive contribuyen a nuestra salvación y que la Reina Valera es la única traducción que es válida y realmente uno puede leer. Bueno, basado en solo eso, y yo tuve que hacer la tortura de escuchar algunos mensajes de ella, y yo fui a su página y yo leí la declaración de fe de ellos. Pues esta es una iglesia falsa. Y ella dice que no, pero tengo profecías, no sé qué, se cumplió. Pero si tu doctrina está falsa, tú eres falsa. Porque hay testimonios, no, en la página que sí, profetizaron algo y sucedió. A mí no me importa qué profetizaste, si tu doctrina va en contra de la palabra de Dios, tú eres un profeta falsa y esa iglesia es una iglesia falsa. Solo esta prueba demuestra que son falsos profetas, porque nadie hablando por parte de Dios va a decir mentiras o algo que va en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no dice tal cosa acá y se contradice acá. Así no funciona el Espíritu Santo. Prueba número 2, ¿cómo está su vida? Cualquier profeta que vive una vida no arrepentido o desenfrenados en sus lujurias y pecados es un falso profeta. Mateo 7, 15 a 16. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Otra vez, ¿cuántos profetas hoy en día están, mejor dicho, utilizando sus profecías para sacar plata de las personas, para acostarse con las mujeres en la iglesia? Eso es demasiado común. Y si tu vida está un desenfreno total en el pecado, tú eres un falso. ¿Sí o sí? Prueba número 3. ¿Están motivados por plata o por ganancia o por la aceptación de las personas? Una evidencia de los falsos profetas es que son más o menos profetas por encargo. Uno acerca y pide una profecía. Y cuando tú estás dando profecías por encargo, tú eres un falso. Eso es algo no tan difícil. ¿Por qué? Porque la profecía no fue tanto así en la Biblia. Y muchas veces están diciendo cosas que son favorables, pero no mencionan el pecado, no mencionan muchas cosas, no están predicando el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque las personas en la iglesia ni siquiera quieren el evangelio. Ellos ni siquiera quieren Dios. Ellos quieren lo que Dios ofrece. Ellos quieren los regalos de Dios sin querer el que regala. Ellos ven Dios como un Papá Noel. Yo tengo una necesidad. Entonces yo voy a acudir a Dios para recibir lo que quiero. Mi matrimonio está en un caos, así que como un bombero voy a acudirme a Dios para que Él pueda apagar el fuego. No para adorarle, no para arrepentirme, solamente para salir de un chicharrón y después voy a volver a mi vida como es sin Dios.
El punto es que mucha gente piensa así y solo buscan profecías así. Y los falsos profetas están súper contentos en hacer lo que necesitan hacer para agradar a la persona y recibir el próximo diezmo. Prueba número 4. 100% de sus profecías se cumplen. 100%. Deuteronomio 18, 21 a 22. Deuteronomio 18, 21 a 22. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Eso es un falso. Y esta última prueba es realmente muy condenatorio para casi todos, porque realmente no hay muchos profetas hoy en día que dicen 100% lo que digo cumple. Algunos pueden decir eso y probablemente va a ser con su doctrina que vas a tener que eliminarlos. Pero el punto es que inclusive muchos de los profetas de los movimientos proféticos ni siquiera dicen eso. Ellos dicen, no, pues claro, hay errores, pero el punto es que no puedes echar todo solamente porque hay un poco de malo ahí. Hay que buscar y discernir y coger la buena que está ahí. Entonces, si ellos dicen, no, un profeta bueno, 60% de lo que dice cumple. 60%. Bueno, entonces, ¿cómo escapan esta prueba que dice, si tú no cumples 100% eres falso? Muchos hacen esto diciendo, bueno, estas pruebas que acabas de mencionar, ellos solamente se aplican a los profetas del Antiguo Testamento, pero los profetas del Nuevo Testamento y de hoy en día son de una clase diferente que los profetas de Isaías, de Ezequiel y Daniel, y ellos cambian la definición, ellos redefinen el don. Wayne Grudem, quien es alguien que tiene muchas cosas buenas, pero en esta área está completamente mal, sirve como la voz clave en ese debate. Y él define la profecía hoy en día así. La profecía en las iglesias normales del Nuevo Testamento no fue igual a las escrituras en autoridad, sino fue algo simplemente muy humano. A veces parcialmente errónea y de algo un informe parcialmente erróneo a veces que el Espíritu Santo trae a la mente de alguien. En otras palabras, contando algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. Eso es lo que muchas personas hoy en día llaman la profecía, ¿no? Es que algo llegó a mi mente espontáneamente de Dios y quiero compartir. Pero a veces está mal, a veces está bien. Y Wayne Grudem dice, bueno, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento sí fue como Dios hablando. Pero en el Nuevo Testamento, por lo que vemos en 1 Corintios 14 y los profetas tienen que hacer varias cosas, es que realmente los profetas del Nuevo Testamento no eran de la misma calidad, no eran el mismo nivel. Realmente ellos no estaban hablando como las escrituras, como en el Antiguo Testamento. Así que tenemos que entender, hay dos grupos de profecía. Y él mismo dice, porque está hablando de profetas que pueden equivocarse. Y él dice, ¿y a ti te parece difícil discernir? Tienes razón. Porque Grudem dice, la revelación, ¿cómo vamos a saber si la revelación fue de Dios o no? Grudem dice, la revelación parece algo del Espíritu Santo, parece algo similar de otras experiencias del Espíritu Santo que uno ha conocido anteriormente en el culto. Más allá de esta, es difícil ser más específico. Es decir, con tiempo la congregación debe mejorar en su habilidad de discernir qué es real o no. Eso es lo que él está diciendo. ¿Sería difícil discernir? Sí, claro. Pero lo que tiene que hacer es evaluar la profecía. Y si suena más o menos como algo que el Espíritu Santo hubiera dicho en el pasado, yo creo que pues
puedes aceptarlo como del Espíritu Santo. Y con tiempo la congregación va a discernir qué es falso y qué es bueno. Y va a reconocer una revelación genuina del Espíritu Santo y distinguirlo de sus propios pensamientos. En otras palabras, no hay ningún criterio objetivo. Es puro subjetivo. Pues con tiempo esperamos que la iglesia aprenda cuál es. Él dice, los profetas de hoy son una clase diferente de profecías. Pueden decir cualquier cosa que llega a la mente en cualquier momento, y a veces esas profecías pueden ser erróneas y diciendo eso que el profeta todavía puede ser un profeta verdadero. Eso es todo el movimiento de profecía hoy en día en los Estados Unidos. Y ellos exportan toda esa basura acá. Lo que pasa es que a veces aquí, donde exportan toda esa basura, llega acá y las personas toman al próximo nivel y dicen que no, sí, yo soy 100% perfecto en mis... Pues en los Estados Unidos, donde nace todo el movimiento, ellos por lo menos no son tan arrogantes para decir eso. Y es interesante, estaba mirando una de Piraquive, esa señora, y ella dijo que no, yo soy muy humilde, el Señor me escogió como profeta porque soy muy humilde. Y después dijo, cuando el primer sueño que tuve donde el Señor habló conmigo, yo era niña y el Señor estaba escogiendo los elegidos. Y el Señor me miró a mí y dijo, tú ayúdame a escoger los elegidos. Y ella dijo, uy Señor, ¿cómo vas a decirlo? ¿Quién soy yo para hacer eso? No, porque tú tienes un corazón noble y puro. Y eso es después de decirnos que ella es muy humilde. Pero gracias a Dios por Piraquive, yo puedo, quizás, yo no sé si Piraquive me escogió o Dios, pero el punto es eso, no es que es pura arrogancia. Pero no hay ninguna evidencia. Como es puro subjetiva o subjetividad. Pero concuerda con las Escrituras. Realmente hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el don de profecía sigue vigente hoy. Esos son los temas para hoy. Pero voy a tener que correr. Y mira, eso va a ser como más... Esta primera parte va a ser quizás más académico. Porque voy a probar que los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. Primero, yo quiero mostrar la continuidad de la profecía en la Biblia con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero yo creo que es importante que entendamos eso. Si examinamos la evidencia, los autores del Nuevo Testamento no vieron ninguna diferencia fundamental entre los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mira, número uno, en el Antiguo Testamento fue el prometido renacimiento del don profético del Antiguo Testamento. Porque yo no sé si ustedes recuerdan, era bien sabido que el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo, esos son 400 años. Y en esos 400 años no había ningún profeta, ninguna persona hablando por parte de Dios. Ellos entendían eso, no había ningún profeta. Se llama los 400 años de silencio, porque no había ninguna palabra de Dios. Y eso fue un cumplimiento de la profecía que habría una hambruna en la tierra, sino una hambruna de la palabra de Dios. Y eso fue, entonces, por 400 años están ahí. Pues habla con nosotros, Señor, cuéntanos algo. Aunque habían rechazado todos los profetas del pasado, ellos se dieron cuenta cuando ya no había nadie hablando por parte de Dios. Inclusive, algunos surgieron o llegaron en ese periodo de 400 años diciendo, soy profeta. Y de una vez lo omitieron o lo negaron diciendo que no, ustedes no son profetas. Entonces, eso fue un periodo de mucho anhelo de escuchar la palabra de Dios, escuchar una palabra nueva de Dios, y no sucedió. Entonces, si tenemos esto en mente, 400 años de silencio,
La Biblia no era como en cada hogar, como hoy en día. Entonces, esto prepara el escenario para Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista llega, ellos dicen, por fin estamos escuchando la palabra de Dios otra vez. Y cuando Jesús llegó, lo mismo. Los judíos anhelaban escuchar o volver a escuchar de Dios. Y cuando Dios, porque entendieron que Dios fue callado por 400 años, no había más mensajeros. Y entonces, cuando Juan el Bautista llegó, los judíos reconocieron que fue la primera vez que Dios estaba hablando otra vez. Sabemos esto porque en Juan 1, 19 a 21, Juan 1, 19 a 21, ellos hablan con Juan y dicen, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y ellos dijeron, ¿entonces qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Ellos reconocieron el ministerio de Juan el Bautista y dijeron que Dios ha mandado a este hombre. Entonces están diciendo, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres Elías? Ellos están reconociendo que la profecía había vuelto. Y cuando Jesús, en Mateo 16, 14, está hablando con sus apóstoles, él está hablando con los apóstoles y dice, ¿y quién soy yo? ¿Qué dicen las personas de quién soy yo? Y los apóstoles respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces cuando escucharon a Jesús, cuando escucharon a Juan el Bautista, ellos dijeron, por fin la hambruna ha terminado. Dios está hablando otra vez con nosotros. Esto nos muestra que las personas conectaron a Jesús inmediatamente con el don de profecía del pasado, ¿no? Ellos no estaban diciendo, ¿otro tipo de profeta? No, ¿eres Jeremías? ¿Eres Elías? Y siempre en su mente pensaron en los profetas del Antiguo Testamento. En Joel 2, 28 a 32, Joel había prometido el renacimiento o avivamiento de los profetas y las personas anhelaban ese momento. El mismo espíritu que dio poder a los profetas del Antiguo Testamento, él había prometido que él iba a hacerlo en mayor cantidad, más personas en el Nuevo Testamento. Y en Hechos 2, 17 a 21, Pedro cita este versículo de Joel 22 y está diciendo, hoy en día en Pentecostés es un cumplimiento parcial de eso. Es decir, más personas van a profetizar. En vez de un profeta aquí, un profeta allá, la profecía va a ser más disponible después de Pentecostés. Y eso es lo que vimos. Habían más profetas. En Hechos 2:18, él está conectando lo que está pasando en Pentecostés con la profecía en Joel 2. Otra vez, hay una conexión ahí. Él no está diciendo que eso es algo diferente. No, está diciendo lo que profetizó Joel está pasando hoy, por lo menos parcialmente en en Hechos 2. Para aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento hay un estilo diferente de profecía que el Antiguo Testamento, ellos tienen un problema porque Pedro está conectando los dos. Él no está diciendo Joel no está diciendo que va a llegar otro tipo de profecía. Él está diciendo que más personas van a profetizar que antes. Eso establece una conexión con el Antiguo Testamento y la profecía de aquella época. Pentecostés y Joel, ese cumplimiento es la profecía del Antiguo Testamento entrando la época o la era del Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento no es un nuevo tipo de profecía, es una continuación. Número 2, sabemos que lo mismo por los personajes proféticos en el Nuevo Testamento. Por los personajes proféticos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos predicieron la venida de Elías para preparar el camino para el Mesías. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía. Después, Jesús dice, Juan el Bautista es el mejor profeta de todos los profetas. ¿Y qué está haciendo? Poniendo a Juan el Bautista con
el grupo de profetas del pasado. Y la misma categoría, porque Juan el Bautista es como un puente profético entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Otra vez, Juan el Bautista parece como los profetas del Antiguo Testamento en su mensaje, en la manera que viste. Recuerda que él tenía como ropa como rara, y entonces los profetas del Antiguo Testamento fue así, y Juan el Bautista es lo mismo. También Ágabo, que está en Hechos, también fue un profeta en el mismo estilo que los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Él siempre comenzaba sus profecías de la misma manera. Aquí es lo que el Espíritu Santo dice. Eso es lo que dijeron ellos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, así dice el Señor. Era como comenzaron. Y yo tengo varias citas así en el Antiguo Testamento donde hablaron así. Entonces, esta misma expresión profética se ve en la palabra de Juan a las iglesias en Apocalipsis. También el Espíritu Santo dice para ustedes. Y también Ágabo en sus mensajes, su mensaje fue acompañado por actos físicos y simbólicos. Recuerden, el Antiguo Testamento siempre hicieron cosas raras, que yo voy a casarme con una prostituta, o sea, y eso va a ser la demuestra, el acto físico y simbólico mostrando que Dios tiene su esposa que es como una prostituta con los ídolos, que es el pueblo de Israel, y Ezequiel una vez comió como popó de vaca para probar un punto. Es que siempre estaban haciendo actos simbólicos para mostrar algo. Ágabo fue lo mismo. En Hechos 21:11, Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces es la misma. Él fue empoderado por el Espíritu Santo como un mensajero profético, lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. Y también Juan, el apóstol, el último profeta en términos de la Biblia, hablando del libro de Apocalipsis, él se identifica con los profetas cuando él dice, tus hermanos los profetas. Entonces otra vez está combinando él con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces desde Juan el Bautista hasta Juan el apóstol, los profetas del Nuevo Testamento siguen en la misma conexión, con el mismo estilo y la misma palabra de Dios como los profetas del Antiguo Testamento. Entonces sus profecías eran autoritativas e infalibles. Y ustedes dicen, bueno, ¿este qué es? Es como muy tedioso. Claro, porque es el punto, porque hoy en día muchos profetas dicen, no, la razón que nosotros podemos equivocarnos y a veces tener errores en mis profecías es porque la profecía hoy en día es diferente que los profetas del pasado. Y entonces todas las pruebas que acabas de mencionar la semana pasada, que descalificaría a todos los profetas hoy en día, no, eso ya no aplica, porque hoy en día tenemos un tipo de profecía diferente. Y lo que estoy tratando de probar es que no hay ninguna evidencia bíblica que ese tipo de profecía es diferente. No hay ninguna evidencia. Mejor dicho, toda la evidencia es que la profecía en el Nuevo Testamento y por extensión cualquier profecía hoy sería lo mismo del Antiguo Testamento. Tiene que ser de la misma calidad del Antiguo Testamento, y las mismas pruebas que usan para descalificar falsos profetas en el Antiguo Testamento se usan para hoy. También había un énfasis similar en el Nuevo Testamento de probar las profetas. Obviamente yo no voy a repetir las pruebas otra vez, pero en el Antiguo Testamento había una énfasis en probar los profetas para asegurar que eran de Dios. Y si la naturaleza del oficio había cambiado y ahora hay posibilidad de error y eso está aceptable, entonces esperaríamos que pues realmente no hay más pruebas porque si pueden equivocarse, pues ¿qué sería el punto de probarlos? O que sea relajada este énfasis en probarlos, sino el opuesto es el caso. En el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación que los judíos en esa etapa, particularmente los líderes de la iglesia antigua o primitiva,
nunca pensaban que los requisitos para probar un profeta había cambiado o renunciado. Considerando la profecía de Joel 2, que el don de profecía expandería y habría más profetas que antes, realmente la necesidad de probar los profetas aumenta, no mengua. Requiere más discernimiento hoy en día, no menos. Juan, en 1 de Juan 4, como ya leí, dice, prueba los espíritus que hablan a través de las personas de los profetas. Y en 2 Corintios 14, 29, que no hemos alcanzado todavía, dice que 2 o 3 profeticen y los otros juzguen. Entonces, ¿qué está diciendo? Si alguien estaba profetizando, los otros profetas estaban ahí juzgando para ver, ¿eso es falso o no? Y si es falso, vamos a sacarlo. Y eso tiene su base en el pensamiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por 1 Corintios 12, 1 a 3, yo no recuerdo si ustedes recuerdan eso, o yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero Pablo dice, algunos profetas habían llegado diciendo, Jesús está maldito. Y él dice, y no existe un profeta verdadero que diría eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Está aplicando las pruebas del pasado. Si ustedes leen 1 Corintios 12 otra vez, yo quiero hablar de ustedes, de los dones espirituales, y porque ningún profeta va a llegar diciendo Jesús está maldito. Y solamente, bueno, pues yo puedo leerlo. No estoy ahí como tratando de hacerlo de memoria, pero en otro idioma, así que me cuesta. 1 Corintios 12:1 o 12:2, 3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu Santo dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Él está aplicando pruebas de los profetas, porque habían profetas que habían dicho que Jesús es anatema. Bueno, también vemos que históricamente ellos entendieron, los profetas del Antiguo Testamento, que entendieron que eran lo mismo que los profetas del Nuevo Testamento. No existe ninguna evidencia que los apóstoles, que eran judíos pues inmersos o que totalmente inmersos en el Antiguo Testamento, ellos nunca pensaron que esas pruebas habían sido modificados o abandonados. Además, en la iglesia, en la historia de la iglesia, después de los apóstoles, había un movimiento herética que se llama las montanistas. Las montanistas eran un grupo de personas que llegaron diciendo que Dios está revelando nuevas cosas a través de la profecía. Y la iglesia primitiva, ¿cómo lucharon contra eso? Comenzaron a evaluar la validez de los profetas montanistas diciendo, ustedes no son profetas como Daniel, Moisés, Isaías, Ezequiel, etc. Y por eso determinaron que eran falsos. Así que inclusive en la historia de la iglesia, ellos mismos pensaron, no, hay que aplicar las mismas pruebas del Antiguo Testamento para hacer eso, para ver si son falsos o no. Conclusión de este análisis. Pues si entendemos las Escrituras o estudiamos las Escrituras, nos muestra que la profecía del Nuevo Testamento, y por extensión cualquier tipo de profecía hoy, tendría que ser la misma calidad y autoridad de un profeta del Antiguo Testamento, y no había ninguna diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Eso significa que la expectativa para un profeta del Nuevo Testamento era lo mismo que un profeta del Antiguo Testamento, y las mismas medidas que usamos para medir o para juzgar un profeta del Antiguo Testamento hay que usar para los que están en el Nuevo Testamento y hoy en día. Claro, y si hacemos esto, todos van a salir falsos. Ese es el punto que ya hemos hablado. No escape. Bueno, ahora yo quiero hacer un argumento breve que la profecía, el don de profecía ha cesado hoy en día, que ya no existe el don de profecía para hoy. Eso es como el segundo punto. El don de profecía ha cesado
o no. Dado que 1 Corintios 14 habla de una manera favorable de la profecía, puede parecer obvio que el don sí existe hoy. De hecho, en 14:39 dice, anhelar el profetizar. Y eso es el argumento de todo el movimiento carismático. Mira, Pablo está diciendo que uno no puede despreciar la profecía, debemos analizar el profetizar. ¿Cómo así que tú me vas a decir que has cesado algo que la Biblia misma dice que debo anhelar? Sin embargo, en la misma manera que cuando hablamos hace meses de la cesación de milagros, señales y el don de sanación, tenemos que tomar cada libro en su contexto histórico. Estamos de acuerdo que cuando Pablo escribió el libro de Corintios, que es uno de los primeros libros escritos en todo el Nuevo Testamento, el don sí fue activo. No estamos diciendo eso. Sí, claro, cuando Pablo escribió eso, el don de profecía era vigente. Y por eso él puede decir todas las cosas y estamos todos de acuerdo, claro. Todos los mandatos de profetizar en ese momento eran completamente válidos. Y estos pasajes tienen información valiosa y principios de adoración, como hemos visto. Pero la pregunta es, lo que Pablo dice en 1 Corintios, ¿todavía se aplica hoy? Nadie está discutiendo que las palabras aplicaban a la situación de los corintios, claro. Primero tenemos que entender el propósito de la profecía. ¿Qué fue el propósito de la profecía en la Biblia? Especialmente en la inspiración del canon, es decir, la inspiración de las escrituras. A veces se llama el canon. Pedro dice que las escrituras mismas, que son más autoritativas y confiables que cualquier experiencia humana, las escrituras fueron recibidos a través de los profetas. Segundo de Pedro 1:19. Pedro, hablando de la importancia de la revelación de las escrituras, dice, y así, es decir, en las escrituras, tenemos la palabra profética. La palabra profética es sinónimo con las escrituras, más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Pero ante todo sepan esto, versículo 20, que ninguna profecía de las escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Básicamente es lo que ese pasaje está diciendo. Acaba de mencionar versículo 17 y 18, que él mismo estaba en la montaña durante la transfiguración. Y él dice, pero ¿sabes qué? Las escrituras escritas tienen más autoridad y más fiabilidad que mi propia experiencia personal. Yo creo que ese es un punto bien importante, porque hoy en día en la iglesia, en las iglesias, en el movimiento carismático, la experiencia tiene más autoridad que la palabra misma. Y vamos a hablar de eso cuando hablamos de lenguas. Usando un ejemplo, ellos dicen, pero leen la palabra y después dicen, pero yo tuve tal experiencia. Entonces, si yo tuve tal experiencia, eso significa que tengo que modificar lo que dice la palabra para encajar con mi experiencia falso. Es exactamente lo opuesto. Yo tengo que interpretar mis experiencias a través al filtro de las escrituras. Mira, yo les voy a decir, yo creo que he mencionado antes. Una vez yo tuve un sueño. Y ese sueño estaba en un salón inmenso. Ahora me siento carismático, pero yo tuve un sueño y estaba en un salón inmenso y blanco. Y estaba lleno de personas. Y en ese momento yo entendí que estaba en como la sala de espera para el cielo.
Y yo recuerdo viendo personas ahí, no recuerdo quién, pero wow, tú estás aquí, chao, qué chévere. Y todo el mundo, claro, la única razón que estoy aquí es Cristo. Y en un momento había una conmoción al otro lado de ese salón inmenso y a una luz, no sé qué. Y sabíamos en ese momento que Jesús había llegado. Y estábamos todos felices. Y la verdad, la emoción de ese momento fue tremendo. Y me desperté. Y ahora, para todos de ustedes que tienen esa semilla de carismático dentro de ustedes, ¿qué significaba ese sueño? Absolutamente nada. Ese sueño no significaba absolutamente nada. Y me desperté y yo dije, uy, que no puedo esperar ir al cielo. Eso fue mi interpretación de ese sueño. Ese sueño no tenía ningún significado oculto. Eso no fue el Señor hablando conmigo. Eso fue, quién sabe si yo comí un sancocho esa tarde y me afectó. No importa, el sueño es irrelevante. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué? Porque estoy tomando mi sueño y interpretando a la luz de las Escrituras. Y las Escrituras no hablan nada de un salón grande, no hablan nada de una entrada de Jesús donde todos están felices. Y ese sueño no tenía nada, eso no fue de Dios. Y la única razón que yo no creo que significa nada es porque estoy interpretando mis experiencias a la luz de las Escrituras. Y la Biblia dice, el Señor ya no habla así. Pero si fuera carismático, yo tendría un sermón completo sobre ese sueño. Y yo sacaría mis versículos de su contexto para aportar y apoyar mi experiencia. Porque mi experiencia es rey y las Escrituras es el siervo de mis experiencias. Así no es. Pedro mismo está diciendo, yo estaba en la transfiguración y eso no significa nada en comparación de las escrituras escritas. Son más fiables las Escrituras que mi experiencia real en la transfiguración. Eso es una lección potente para nosotros. Pero en este caso, está hablando de las Escrituras y que las Escrituras se llama la palabra profética. En Efesios 2:20, Pablo está haciendo una distinción entre cualquier cristiano que hay y los apóstoles y los profetas de la antigüedad. Y él dice, ellos eran los profetas y los apóstoles, eran una clase distinta, un oficio distinto de nosotros. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Efesios 2:20. Cada cristiano después de los profetas y apóstoles está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Cristo Jesús siendo la piedra angular. Pablo aquí está hablando de la iglesia universal, la formación de la fe cristiana. Y cuando combinamos Efesios 2:20 con Efesios 3:5, Efesios 3:5 dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos que claramente los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento eran los vehículos de revelación divina de Dios. El Señor, cuando quería dar escrituras, inspirar las escrituras, habló con los apóstoles y los profetas. Y el término fundamento es muy clave. Cuando se sentaron las bases, o cuando se sienten las bases en cualquier edificio físico, ellos comienzan a construir por encima del cimiento, por encima del fundamento. Pero no es que cuando ya han terminado 20 pisos, ellos dicen, ¿sabes qué necesitamos hacer? Poner otro fundamento. Ahora necesitamos otro cimiento. No, nadie piensa así. Pone el cimiento, pone el fundamento y después edificamos la casa. Y eso es lo que está diciendo
Pablo aquí. La iglesia, la fe cristiana tenía un fundamento, tuvo un cimiento, y ese fundamento fue los apóstoles y los profetas. Es decir, mejor dicho, las doctrinas y las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Este versículo claramente implica que Pablo vio la revelación como llegando solamente durante una era específica e irrepetible, con la iglesia de épocas posteriores mandado a descubrir su fundamento en los apóstoles y los profetas, o mejor dicho, en las doctrinas como están escritos en las Escrituras. En el desarrollo y la redacción del Nuevo Testamento, que comenzó tipo 40 o 50 años, yo no sé cómo se dice, ¿cómo se dice en español? Antes de Cristo. No, después de Cristo. Entonces, cuando la redacción del Nuevo Testamento comenzó en como el año 40 o 50 después de Cristo, y terminó alrededor de 90 o 100 con el libro de Apocalipsis con el apóstol Juan. Entonces, piensa si tú eres la iglesia en Corinto. Pues tú no tienes, esa es una de las primeras cartas escritas por Pablo. Y cuando Pablo escribió Corintios, no existía un Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día tenemos la Biblia completa en casa. Tenemos 4 o 5 copias quizás. Ellos no tenían nada. Entonces, cuando Pablo está escribiendo eso, la profecía sí fue un don necesario, porque el fundamento seguía siendo establecido. No había sido puesto aún. Y la iglesia universal no tenía acceso a los escritos de los profetas y apóstoles, porque no lo habían escrito aún. Entonces, claro, en Corintio, en el principio de la redacción del Nuevo Testamento, era sumamente necesario el don de profecía. Eso es el punto. Están estableciendo el fundamento. Y los últimos, yo creo que es interesante eso, en los últimos libros de Pablo, primero y segundo Timoteo, el propósito mismo es cómo vivir y actuar en la iglesia. Habla de papeles de mujeres, habla de muchas cosas, cómo escoger ancianos y líderes. Está hablando del liderazgo, mejor dicho, de la iglesia. En 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y es interesante que en estos libros, esas dos cartas escritas para cómo conducirte en la iglesia, no hay ninguna mención de profecía ni de lenguas. Y cuando leemos en 2 Timoteo, ya hay evidencias que ciertos dones estaban cesando ya. Porque en 2 Timoteo 4:20, Pablo dice, Pablo tenía el don de sanación. ¿Y qué dice? Yo dejé Trófimo enfermo en Mileto. Si el don de sanación ya todavía estaba vigente, ¿por qué Pablo no de una vez sana a Trófimo? O mandar un pañal ahí, pañuelo, no pañal. ¿Por qué no mandar un pañuelo ahí, bendito, como había pasado en otro momento, y sanar a Trófimo? No, él dijo, yo dejé Trófimo enfermo en Mileto. Porque ya están comenzando a cesar los dones. Y también habla con Timoteo, su hijo amado en la fe. ¿Y qué dice a Timoteo? Toma un poco de vino para tu estómago y tus problemas de salud. ¿Cómo así? El mismo Pablo que estaba sanando a todo el mundo, ¿por qué no quiere sanar su mejor amigo, su mejor hijo en la fe? Porque creo que el don de sanación ya estaba terminando, porque las escrituras ya estaban cerrando y los milagros y la sanación eran evidencias para aprobar y mostrar quiénes eran los que estaban trayendo las escrituras verdaderas. Y cuando las escrituras estaban cerrando, ya no hay necesidad de mostrar que Pablo es, porque Pablo es al punto de morir.
Hoy en día todos de nosotros tenemos una Biblia. Ya no hay más revelación y por lo tanto no hay más profecía y no hay más dones reveladores. Farnell otra vez dice, la profecía fue un don limitado en su necesidad y su uso y fue necesitado durante la redacción del Nuevo Testamento y su utilidad cesó cuando los libros eran completos. El mensaje de Dios quedó entonces plasmado por escrito y no se dio ninguna nueva revelación además del registro escrito. Cuando hablamos de la cesación de cualquier don, especialmente la profecía, tenemos que recordar otra vez la naturaleza del don. Fue revelación nueva y divina de Dios. Entonces, la pregunta sobre la profecía o las lenguas o los milagros y los señales y prodigios y su cesación realmente gira en torno de la pregunta, ¿todavía sigue divina o revelación divina directa hoy en día? Es decir, ¿cómo es que Dios habla con nosotros hoy? A través de sueños, a través de profecías, a través de no sé qué o a través de su palabra. Porque realmente lo que estamos hablando es una cuestión de la suficiencia de las escrituras. Cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de la suficiencia de las escrituras. La Biblia realmente tiene todo lo que necesitamos hoy en día para la vida y la piedad. ¿O necesitamos algo más? ¿Cómo podemos entender todo lo que Dios quiere para nosotros? ¿A través de las escrituras o a través de un profeta que tiene que contarme? Y mira, si tú escuchas a Piraquive, una persona me acercó queriendo saber de una inversión, queriendo saber de un viaje, queriendo saber de no sé qué. Y ella dice que yo recibí una palabra de Dios profetizando tal cosa. Y mira, la pregunta es esta: ¿tú necesitas una profeta para eso? ¿O puedes entender la voluntad de Dios? ¿Con quién quiere que te cases? ¿Con quién o cómo debes usar tu plata y todo? A través de la palabra de Dios. Y si tú dices, no, yo no sé. Yo tengo una serie de cómo conocer la voluntad de Dios. Es 4 sermones y puedo mostrarte fácilmente cómo la Biblia es todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. El problema es que una persona dice, pues la verdad yo no entiendo mi Biblia, así que mejor que me acude a esa persona que me pueden decir qué hacer. Yo no quiero confiar en el Señor. Yo no quiero hacer el estudio profundo de cómo usar las escrituras para conocer la voluntad de Dios. Mejor dicho, por mi pereza, yo voy a hablar y pastor, cuénteme qué debo hacer. Y yo no lo voy a hacer. Y muchos de ustedes me han acercado para consejerías y me dicen, pastor, ¿qué debo hacer yo? Y yo digo, yo no te voy a decir. ¿Qué dice la palabra? Yo voy a darte principios bíblicos para que tú puedas tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Claro, y es muy bueno para alimentar mi ego. Si yo desarrollo una congregación donde ustedes no pueden tomar ninguna decisión sin depender de mí. Porque ahora me siento importante. Ahora me siento especial. Ahora me siento necesitado. Pero tengo un poco de buñuelos espirituales ahí que no saben cómo pensar y no pueden tomar ninguna decisión sin yo ayudándote, cogiendo la mano. ¿Y tú crees que el Señor quiere eso? No. Mi trabajo como pastor es capacitar a ustedes para la obra de ministerio, para que ustedes puedan salir de acá y hacer la obra de ministerio. Mi meta como pastor es que ustedes piensen bíblicamente. Y por eso yo nunca voy a decir a nadie qué hacer. Y una vez en el principio yo hice esto. Una señora me acercó y dijo que mira, mi hijo hizo un berrinche como en la cocina. ¿Qué hago yo? Y yo dije algo. La próxima semana me acercó otra vez. Mi hijo hizo un berrinche en el supermercado. ¿Qué hago yo? Y yo le dije, la semana siguiente, mi hijo hizo un berrinche con mi suegra.
qué cansón. Es que la verdad yo no puedo decirte, yo no puedo imaginar todos los lugares donde tu hijo puede hacer un berrinche. Y yo no quiero ser el salvador de ella. Ella tiene que comenzar a pensar bíblicamente con los principios bíblicos para que ella pueda ser madura en la fe. ¿Dónde debo invertir mi plata? Yo no necesito un profeta, necesito pensar bíblicamente sobre las finanzas. ¿Qué debo hacer por tal decisión? ¿Debo viajar a tal lugar? Tienen que entender lo que la Biblia dice como cómo conocer la voluntad y tomar decisiones así. Y mira, es un gozo para mí poder ayudarles a pensar bien. Pero yo no les voy a decir qué hacer. Un profeta hace lo opuesto. Mira, yo tengo una palabra para ti. No hagas esa inversión, eso va a terminar terrible. No, yo tengo una profecía para ti. Este viaje puedes hacer con todo el gusto. El Señor va a bendecir tu viaje, no sé qué. Claro, si tú quieres tener una congregación perezosa, que no sabe cómo pensar y donde yo soy el rey, el centro de absolutamente todo, eso es una posición bien agradable para mí. Pero si tomamos las escrituras al pie de la letra, vemos que las escrituras son completamente suficientes y no falta nada. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, ¿con quién debo casarme? ¿Dónde debo trabajar? ¿Qué versión? Las escrituras me van a decir. 2 Timoteo 3, 16 a 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este versículo, más que cualquier otro versículo, enfatiza la suficiencia de las escrituras. Eso significa que la Biblia es suficiente para instruirme, para guiarme, para capacitarme en todo cuanto concierne la vida de piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro 1:3. Salmo 19, 7 a 10 nos dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Es perfecta. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando dice que es perfecto, ¿qué significa la perfección? Eso significa que es completa, es comprensiva, no falta nada. Y escucha bien, que no se puede mejorar. Que no se puede mejorar. Si algo puede agregar algo positivo a la Biblia, ya no es suficiente y ya no es perfecto. Si necesitas más revelación, es porque la Biblia lo que tiene no es perfecto, sino falta algo. La palabra perfecta conlleva la idea de suficiencia. Las cosas son insuficientes porque son imperfectos. El problema que hoy en día las personas no están satisfechos con las escrituras. Cuando están buscando la palabra nueva y fresca y relevante. Es decir, las verdades eternas de las escrituras son irrelevantes, anticuadas. Y las personas son más ignorantes bíblicamente porque solo buscan una experiencia y revelación privada. Están buscando una voz audible, están buscando un sueño, una visión, una impresión, sino no la palabra. En pocas palabras, sin nueva revelación a través de hablar en lenguas, de profetizar, y las visiones y los sueños existen, es porque Dios dice que es necesario que tengas eso. Y si Dios dice que es necesario que tengas más revelación, entonces 1 de Pedro 1:3, Salmo 19 y 2 Timoteo 3 son falsos. La Biblia no es perfecta, la Biblia no es completa, no puede capacitarme por cada decisión, por todo lo que necesito para la vida de piedad. Entonces esos versículos mejor sacarlos. Y ese es el punto cuando estamos hablando de la profecía y después cuando hablamos de las lenguas.
Si necesito más revelación, es porque esto es incompleto. Pero si tú lees esto, este mismo dice que es perfecto, es suficiente, es completo, todo lo que tú necesitas está acá. Y yo no quiero buscar más revelación por mi pereza, por mi ignorancia de las Escrituras y por no entender. Mejor dicho, necesito indagarme más en esta para saber qué hacer. Conclusión. Nuestro estudio hoy nos ha mostrado que la profecía del Nuevo Testamento es la misma calidad y carácter como la profecía del Antiguo Testamento, que significa que debemos aplicar las mismas pruebas de autenticidad que encontramos en el Antiguo Testamento. Esas pruebas van a revelar que ningún profeta moderno es un profeta verdadero. Además, si estudiamos la naturaleza de los profetas y su papel histórica única, especialmente en que el Señor los usó para entregar las Escrituras, vemos que su función ha sido ha terminado y no hay más necesidad para revelación divina. Las Escrituras son completas, son suficientes y cualquier pretensión de agregar o añadir más nueva revelación es un ataque directo contra la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con las personas que conocemos que siguen con esas ideas de buscar profecía? ¿Cómo que no están de acuerdo? Para los que buscan la profecía y tratan a profetizar y buscan nueva revelación, ¿qué hacemos? ¿Cómo interactuamos con ellos? Primero, en vez de discutir con ellos y decirles, ustedes están equivocados, haz preguntas, tratando de revelar las inconsistencias con lo que creen. Es fácil para mí, yo puedo declarar desde el púlpito qué está pasando. Pero ustedes, yo nunca hablaría con una persona, individuo aquí enfrente de mí, así como estoy predicando. Yo tomaría las verdades que estoy predicando y los convirtiera en preguntas. Bueno, si tú necesitas profecía, ¿estás diciendo que la palabra no tiene lo que necesitamos? No, la Biblia tiene todo. Pero no estás diciendo que si hay una revelación nueva, que necesitamos revelación nueva. Pero sí, el Señor sigue hablando con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con los versículos como 2 Timoteo 3? Que dice, la Biblia es completamente todo lo que necesitamos. Ponga dudas en su mente. Porque mira, ustedes, si no fuera por la gracia de Dios, ustedes estaban en los mismos lugares. Tú no eres más inteligente que ellos, tú no eres más discerniente que ellos, es la gracia del Señor nada más. Entonces, golpeando a alguien en la cabeza en una conversación privada, eso no es la manera. Pregúntales sobre las implicaciones de sus argumentos y mira, descansa también en el Señor, porque si son elegidos, el Señor los va a salvar. El Señor los va a salvar. Es imposible que eso no sucede. Pregúnteles de las Escrituras si son suficientes o no. Y sea pacientes. Quizás dales libros sanos, sermones sanos. Pero al final solamente el Señor va a cambiar su mente. Entonces, más que todo, debemos estar orando para ellos. Orando por ellos que el Señor haga la obra. En la misma manera que hizo la obra con ustedes. Hacemos esto en ese momento, ¿no? Señor, gracias por la verdad. Y gracias que nosotros somos privilegiados de escuchar la verdad. Pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que siguen engañados, que siguen creyendo cosas que no son. Ayúdanos, Señor, a hablar la verdad, pero con amor. Que puedes usarnos como instrumentos, ser útiles, herramientas útiles en las manos tuyas para quizás guiar a alguien a la luz. Nosotros no podemos convencer a nadie, tú tienes que hacer eso. Y eso es lo que suplicamos, que puedes ayudarnos a hablar de una manera como gentil y amable, amorosa, para que las personas
pueden rescatar sus ovejas de las falsas doctrinas que creen. Y Señor, que nosotros en Cali podemos ser una ciudad que ama la palabra, que cree en la suficiencia de las Escrituras. Y Señor, también sabemos que algunas iglesias falsas existen para una manera de engañar y es parte de tu plan de mantener las personas fuera del reino de Dios. Ellos creen falsos porque quieren creer los falsos. Ellos creen los falsos porque no quieren la verdad. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Así que, Señor, ayúdanos inclusive a agradarte más, que nos has rescatado de esas mentiras. Ayúdanos a amar más la palabra, estudiar más la palabra y ser fuertes en nuestra confianza en ella, en las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.